Bueno, retomamos el debate con Gonzalo. Una pregunta que había iniciado la vez anterior, que tiene que ver con la ley de acceso justo al hábitat, ¿no? Es así que el año pasado se votó en la legislatura provincial. ¿Cómo la juzgás? ¿Es una ley adecuada o habría que poner el foco en otros aspectos? Bueno, en este programa, en el primer programa, primero lo debatimos. Me invitaron a debatir porque nosotros éramos el único bloque que nos oponíamos a la sanción de la ley de justo hábitat, y estaba Luciano Scatolini, que era uno de los mentores de la ley. Porque era un golpe de efecto y porque no hablaba en serio de la política habitacional de la provincia de Buenos Aires. Digo, si no podemos tener un presupuesto en la provincia de Buenos Aires para construir 600, 700 viviendas al año, y por otro lado le estábamos sacando el 10% a los privados, que a nosotros nos parecía que no era en definitiva la solución. Cuando uno escuchaba la discusión o el debate en ese momento y los argumentos, parecía que estaban las máquinas afuera del recinto y que inmediatamente íbamos a construir 10.000 viviendas, que es más o menos el déficit habitacional que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Y creíamos que era esto lo que pasó. ¿En qué quedó? En la nada. ¿Usted vio algún avance con respecto a esa ley? Ninguno. Digo, a ver, el avance con respecto a la política habitacional que tiene que desarrollar la provincia de Buenos Aires. Entonces nos parecía eso, que era solo un golpe de efecto, que no iba a resolver la cuestión de fondo, y por eso pusimos muchísimos reparos, porque también creíamos que abríamos una ventana muy complicada, no en esa ley en particular, para seguir avanzando sobre otros derechos individuales, y nos parecía que había que ponerle un freno. Bueno, nosotros fuimos los únicos que nos opusimos en aquel momento, que generó ese debate. Exacto. En el primer programa, que fue duro, arduo. Pero bueno, cada uno tiene su manera de pensar y sus convicciones. Nosotros creíamos que no era la manera de resolver el problema habitacional, y creo que los resultados nos están dando la razón. Diego, concretamente, ¿tuvo impacto en la toma de decisiones para los desarrolladores de countries y así de emprendimientos suburbanos? ¿La ley? No, de parte de los potenciales consumidores o suscriptores, la verdad no hubo muchas consultas. Nosotros cuando vino la ley, creo que estábamos todos de acuerdo con el principio, ¿no? Con el objeto. Nos preocupaba la instrumentación, la reglamentación de eso. Igual en la provincia ya existe la ley de cesión de tierras. Cuando uno desarrolla, hay que ceder tierras al municipio. El privado debe y está obligado a ceder tierras. Pero la ley iba un poquito más, ¿no? Ponía una alícuota, Ponía, ¿no? Una alícuota, un porcentaje más grande, pareciera ser como que quería participar en el negocio. En los costos tiene que impactar, obviamente, totalmente. En la estructura de costos. En consorcio del costo después hay que darse vuelta y salirlo a cobrar. Eso está siempre comunicado y la gente lo sabe. Pero es como dice Gonzalo, no se avanzó en saber cómo se iba a instrumentar y reglamentar esa ley, entonces quedamos a la espera. Ajá. Estanislao, ¿cómo ven ustedes, y cómo lo ves específicamente, este tema de regulación de tierra y demás? Yo sé que vos sos un especialista en ese tema de renta de la tierra. ¿Cómo lo ven? Bueno, digamos, claramente... Con el tema del desarrollo inmobiliario, ¿no? Sí. Claramente, el desarrollo inmobiliario, el precio de la tierra, hoy en día, el principal competidor, diríamos, de cualquiera que quiera acceder a la tierra, es la soja, ¿no? Eso es claro, porque la opción es entre producir soja o hacer cualquier desarrollo que requiera tierras. Estamos hablando de un sector de Argentina potencialmente productivo de soja, ¿no? Entonces, el precio de la soja te impacta directamente en el precio de la tierra. Eso no hay duda, porque uno ve la evolución de los precios de la soja, la evolución del precio de la tierra en Argentina, y están pegaditos. Sí, a nivel rural, sobre todo. Pero uno cuando va expandiendo la frontera, no la frontera agrícola, cuando uno va expandiendo la frontera inmobiliaria, va tomando tierras que antiguamente eran rurales, diríamos. Hoy cuando yo el otro día vine de Pinamar, ¿no? Y tengo todos los Aras del Sur, Aras de Roca, todos esos barrios. Sí, desarrollos que... Esos antes eran tierras productivas, diríamos. Hoy son desarrollos inmobiliarios, antes eran tierras productivas. Entonces la alternativa es ponerla a producir soja o, por ejemplo, un desarrollo inmobiliario o cualquier otro tipo de producción. Entonces, eso compite directamente. Mientras sea alto el precio de la soja, va a ser alto el precio de la tierra en Argentina. Eso no hay opción, al menos que haya una reglamentación
muy clara. En cuanto a lo que recién estaban debatiendo bueno, esta ley de acceso a la vivienda, bueno, está claro, la ley puede existir si no hay acciones directas por parte del Estado para generar vivienda, ya es complejo, digamos, ¿no? Por enunciar algo no lo creamos, sería maravilloso enunciarlo. El procrear es un buen ejemplo. Yo creo que harían falta otro procrear, 2 procrear para... ¿En qué sentido lo decís? ¿En cuanto a monto? ¿En cuanto a volumen? En cuanto a volumen, ¿no? O una combinación de políticas. Para mí es un buen camino elegido frente a antes que había más pasividad o estaba más disperso, ¿no? Se pueden alcanzar mayores niveles de construcción pública, mayores niveles de viviendas populares. O sea, yo creo que desde ese aspecto todavía hay, que es bueno, ¿no? Que haya tranco por delante, es algo que la construcción es una actividad muy virtuosa por 2 razones. Una que es la más multiplicadora de actividades, eso ya se sabe dentro de la economía, y otra que para Argentina resulta clave es el hecho de que no demanda muchas divisas, ¿no? Argentina es un país que estructuralmente tiene problemas de dólares. No es que estamos hablando de que hace un año tenemos el cepo y tenemos problemas. Cualquiera, o sea, está bien, yo soy un tipo de 30 años y recuerdo la hiperinflación, ¿no? Pero cualquiera que haya agarrado un libro de historia del 30 en adelante, no, 1890 declaró el primer default de Argentina. Tenemos problemas de divisas. Argentina estructuralmente tiene problemas de divisas. Entonces, desarrollar cualquier actividad que requiere mucha importación es complejo. Aunque el gobierno lo quiera hacer, es complejo. La actividad inmobiliaria es muy virtuosa en ese aspecto, porque Argentina tiene todas las herramientas para llevarla adelante sin que presione sobre la balanza de pagos. Esteban, el tema de divisas, ¿no? Y el tema dólar. ¿Cuánto complicó al mercado y sobre todo cuánto complicó o no la operatoria de compraventa en barrios cerrados? Nosotros cuando empezó esto, hace alrededor de 1 año y medio, tuvimos una reunión en Castex y vimos que iba a pesos. Hablamos con cada uno de nuestros clientes y le dijimos, mira, vienen los pesos. Y de alguna manera la empresa se adaptó y los proyectos que nosotros vendemos nuevos a desarrollar están en pesos. Si vos a mí me preguntás cuántos dólares cuesta un departamento o un terreno, yo te voy a agarrar una calculadora y hacerlo. Yo hoy pienso en pesos. Eso en cuanto a los desarrollos, sí. Ah, bueno, inédito eso, ¿no? Porque en general se hace al revés. Nosotros, y te lo digo, fue algo que hicimos ya hace más de 1 año. ¿Pero la gente hace eso? ¿Cómo lo notan justamente eso con respecto a los proyectos que se venden en pesos y en cuotas. La gente que vende en cuotas te pregunta cuánto es la cuota que puedo pagar también, y es una forma de ahorrar. Lo compararán con otras cosas y es una forma de ahorrar. Eso es lo que te dicen. Después nos pasa en otra parte de nuestro negocio, que es en los usados. En los usados tuvimos casos que la gente negocia propiedades que tengo pesos y el día anterior a la firma del boleto, si te llevo dólares, ¿a cuánto me lo tomás? Claro. Con lo cual, ahí está la complicación. Hay dólares, definitivamente, porque pasa eso que a cuánto me lo tomás, cuando no había, aparece en el día anterior, hay muchos dólares dando vuelta. Tenemos menos operaciones de contado y más de cuotas. Y lo que es usados, que se mueven dólares, porque un desarrollista acepta pesos porque lo usa para construir, para comprar materiales, para comprar ventanas, acepta pesos 100%. El usado, que es el que tiene la casa, se separa o se muda a una casa más grande y necesita los dólares, esa venta se cayó estrepitosamente. O sea, fue lo que más afectó, ¿no? Más que pero afectó a bastante menos de la mitad de operaciones. Y eso es la mayor parte del mercado inmobiliario. Claro. Gonzalo, con el tema del CEDIN, justamente había empezado incipientemente la especificación que dice Esteban, ¿no? ¿No se dio un poco marcha atrás con el tema de la especificación? Evidentemente, bueno, de eso puede hablar mucho mejor Estanislao que yo, digo que yo no soy un especialista. Pero tu opinión, por ejemplo. Sí, evidentemente ha marcado, no sé si llamarlo un fracaso, pero no ha funcionado de la manera que el gobierno lo había planteado. Muy pocas operaciones se plantearon o se realizaron con este mecanismo que encontró el gobierno. Lo de la paralización que decían los chicos, nosotros lo vemos a diario, porque los colegios de esmartilleros, porque todo el mercado inmobiliario
de las zonas de donde somos cada uno de nosotros, tenemos que hablar. Llegan, hablan, tienen comunicación con ellos. La paralización, yo no sé de porcentaje, ellos deben saber mejor que yo, pero es muy fuerte. Es decir, hay un desarrollo inmobiliario, pero digo, como refugio de aquel que puede tener para un ahorro, para una inversión, pero el mercado de que él hablaba, de aquel que quiere acceder a la vivienda, del usado, digo, nosotros vemos una paralización total, ¿no? Y eso también es pérdida de fuente de trabajo, es paralización de la economía y todo lo que genera. Entonces me parece que el gobierno no ha encontrado con el CEDIN y con este tipo de operaciones una salida real para enfrentar lo que es el cepo, que me parece que es la punta del iceberg, ¿no? Claro. Estanislao, bueno, te retransmito la pregunta. Sí. Con el CEDIN, justamente, ¿no se dio un paso atrás con la especificación? Evidentemente no se quiso dar tal vez un paso atrás, pero no se dio un paso atrás. Y entonces diríamos. Voy a la otra. ¿Por qué? ¿Por qué entonces no funcionó? O no, por lo menos hasta ahora no está funcionando. Puedo hacer especulaciones, diríamos, porque claramente no. Bueno, yo no tengo dólares para poner en el CEDIN, con lo cual puedo hacer especulaciones de lo que puede pensar una persona que tiene los dólares guardados. Argentina es, después de Estados Unidos, el país con más dólares per cápita. Una cosa impresionante, ¿no? Con lo cual hay dólares. Hay dólares en la caja de seguridad. Sí, lo decía Esteban también, que aparecen los dólares y la cuál realidad es el tipo es de cambio. Hay dólares. Yo lo que puedo pensar es que la persona que tiene dólares lícitos, ¿no? Ya podía entrar al mercado inmobiliario, ¿no? Porque si tenés los dólares declarados, los compraste lícitamente en los 50 años anteriores que venimos acumulando dólares en la caja de seguridad, podríamos decir, ¿no? Si vos tenés los dólares lícitos, no vas a acceder, no necesitas el CEDIN, porque ya los tenés declarados. Claro, sí. Y el que tiene los dólares ilícitos, de repente, no sé si era tanto volumen, en realidad, ¿quién tiene dólares ilícitos? Vamos a ordenar las ideas. El que compró después del cepo, ¿no? Y quizás no hay tantos de esos, ¿no? Quizás no hay tanta gente que haya ido a comprar. O el que los tenía no declarados. O el que los tenía no declarados desde antes. Entonces, si lo tenés no declarado desde antes, quiere decir que los ingresos no son bastante poco felices. Diríamos, esa persona sí tendría miedo a declarar. Bueno, pero apunta, obviamente, a aquel que evadió impuestos, ¿no? Obviamente, sí. En ese caso, digamos, está perdonado otra vez. Yo creo que la gran acumulación de dólares se dio previamente al cepo, ¿no? Se ve en las cuentas nacionales. O sea, cuando uno ve la fuga de capitales, las grandes compras de dólares fueron antes del cepo. Una vez que se implementó el cepo, las compras de dólares frenaron. O sea, el drenaje de divisa a la Argentina frenó. Con lo cual, los dólares limpios que estaban comprados antes tienen acceso al mercado inmobiliario. Evidentemente no tienen ganas de comprar, eso está claro. Quizás están esperando que bajen los precios, quizás hay una puja. También pensemos que fue un desbarajuste muy grande en el mercado, ¿no? Porque no hay precio de referencia del dólar. El comprador decía, el dólar estaba 4.50, 5 pesos, y ahora me dicen que no puede acceder a comprarlo a ese precio. Más allá de que no lo puede acceder a comprar, como decía, supongamos, gente que tiene pesos y puede acceder al mercado inmobiliario porque la construcción no se detuvo el mercado secundario, ¿no? Se detuvo la compra-venta de usados. Yo, supongamos, Estanislao Malik, tenía ganas de comprarme un departamento, ¿no? Y los departamentos todos se construyen en pesos. Entonces, tengo dos opciones. Supongamos que yo tenía $100.000, ir al mercado de lo nuevo, apuntar a ver si se tranquiliza todo un poquito, si voy a la construcción que está en pesos, o ir con los dólares que me lo toman a tipo de cambio cueva, a algún señor que me quiera vender. Y a mí me conviene ir al emprendimiento inmobiliario en pesos. Claro. Está clarísimo. Bueno, a nadie Diego, le conviene comprar en Diego, dólares. ustedes con esto tienen experiencia, siempre manejaron en pesos, ¿no? Sí, como decía Esteban, la verdad que más allá de nosotros, el mercado se adaptó muy rápido al tema de ofrecer el producto en pesos y nosotros siempre hablamos en pesos. Tuvimos una sola consulta de CEDIN, pero era para inversiones mucho más grandes, o sea, para un centro comercial. Creo que la persona que esté para blanquear son personas, inversores sofisticados. Nosotros atacamos a un público que es más usuario pequeño final, inversor, más usuario final o alguien que quiere resguardar el valor de su ahorro. Entonces, una sola consulta y yo creo que también las dudas de, bueno, si
si me van a seguir o no, porque blanqueo y lo que uno lee en el diario te genera tantas dudas que en definitiva uno termina también esperando el último día a ver si blanqueamos o no. Yo festejo, en el caso del mercado inmobiliario y más las inmobiliarias, cómo se adaptaron tan rápido. Hoy uno abría los diarios, era acepto Cedin, o sea, acompañó al gobierno el mercado inmobiliario, pero no vino. No vino. Esteban, ¿se puede esperar, digamos, ahora en lo que falta, en tramo, de que la gente, bueno, obviamente que está en condiciones, ¿no?, de invertir, aparezca? Te digo cómo lo veo yo, porque lo hablamos y ya aprovecho para felicitarte a vos y a Germán y a Reporte Inmobiliario por la forma que trataron el Cedin desde su lanzamiento, con las convenciones. Yo creo que fue muy importante la forma objetiva que lo plantearon con distintos puntos de vista. Yo personalmente me manderé en el Cedin y era uno más, veía en el Cedin la esperanza para todos los colegas que venden usados, veía como la salvación de la industria, hicimos capacitación en la empresa, mandamos gente a todos tus seminarios y la verdad que el primer fin de semana tuvimos consultas, tuvimos alrededor de 15 consultas de gente que quería comprar el Cedin. Tuviste consultas, por ahora, digamos, quedaron en consultas. Pero es un proceso, porque tuvimos consultas. El lunes, o sea, el día que empezaba, fracasó el Cedin, esto que decís que en los diarios, el Cedin no funcionó. Después, clientes que vienen dicen, mira, voy al banco y me pidieron la segunda consanguineidad de... Claro, es muy complicado. Los bancos no están a favor del Cedin. Y bueno, entonces es un poco el no huevo y la gallina, no ayudó el contexto. Quiero volver para terminar con Gonzalo. Dale. ¿Qué peso tiene el tema vivienda en estos momentos de campaña electoral? El tema de, digamos, política de vivienda. No es un tema que esté en la agenda de los principales candidatos. Sí está en la agenda de la gente, pero no está en la agenda de los principales candidatos. Yo entiendo que el tema de la seguridad hoy corta transversalmente toda la opinión pública y que es el gran tema, ¿no? El valor más preciado que tiene uno es la libertad, la integridad física, la vida. Y me parece que cuando se pone en riesgo la seguridad de una persona, me parece que pasó a ser el gran tema de debate y va a seguir siendo el gran tema de debate por un largo tiempo. Pero es verdad que el tema de vivienda no está en agenda, no está en agenda el tema productivo, no está en agenda el campo. Hay tantos temas tan importantes. Crédito para vivienda también. El crédito hipotecario, el banco provincia, la banca pública. Digo, hay tantos temas que hoy no están en agenda, no están en agenda en primera plana, digo, en góndola, en lo que te ofrecen los medios. Como decía Esteban, digo, los medios juegan un rol muy importante. Hoy hay... Digo, fracasó el Cedin y a partir de ahí la opinión pública, la gente empezó a decir, che, y me meteré en esto que fracasó el Cedin, digo, y me parece que hoy los medios llevan al tema de la seguridad casi a ser monopólico en la discusión, ¿no? Hoy el gran tema es la seguridad porque los medios entienden también, y esto hay que analizarlo, que es el punto o el talón de Aquiles del gobierno y van a ir por ahí, entonces... A partir de ahí se va a generar la agenda de los próximos meses. Bueno, esperemos que ese tema no quede justamente en solamente un eslogan o algo de campaña, sino que justamente se enfrente el tema de seguridad por la implicancia que tiene en todos los puntos de vista y sobre todo también en el desarrollo inmobiliario. Así que te agradezco y les agradezco a ustedes todo por el debate que tuvimos esta noche. Y ahora vamos a la entrevista que hicimos a Graciela Liso, manager de Adrián Mercado, Brokers Inmobiliarios. Graciela Liso, manager de Adrián Mercado Gestión Inmobiliaria. Contame un poquito cuáles son los proyectos que tienen en este momento. En este momento tenemos un proyecto muy importante que es el Polo de Ezeiza. Es un parque industrial
con servicios premium, donde se manejan muchas empresas de primera línea. Estamos en este momento tratando de abastecer un mercado de la industria con un producto premium. Tenemos otro emprendimiento también muy importante en la zona de Canning, el Country Sunny Liceo, con una cancha de golf de 18 hoyos del PGA. Y bueno, estamos comercializando muy bien ese producto. Es un producto para la familia, donde pueden compartir los fines de semana. Está muy cerca de la ciudad, con muy buenos caminos y el acceso muy rápido por autopista. Y este año, bueno, a pesar de la crisis económica, estamos moviendo bastante todo lo que es la parte industrial. Estamos incorporando a nuestra empresa gente de primera línea en el rubro y estamos apostando a seguir adelante para seguir proyectando para que todo esto siga adelante. Bienvenidos al segmento de Reporte Inmobiliario. Buenas noches, Germán. Buenas noches, Adriana. ¿Qué tenemos para hoy, José? Bueno, Ariadna, como siempre, en los datos de reporte inmobiliario se basan a partir de relevamientos, estudios propios, así que le vamos a preguntar directamente a Germán, ¿qué actualizamos en reporte inmobiliario esta semana? Bueno, tenemos un nuevo relevamiento de precios en el interior. Nosotros relevamos trimestralmente 24 localidades del interior y lo que estamos viendo es que el relevamiento, si tomamos en cuenta el último año, nos está mostrando una caída de los precios promedios de departamentos en dólares del 6,24%. Una baja interanual. Una baja interanual. Sin embargo, si vemos el último trimestre se comportaron más estables los precios. O sea, esta baja se ve sobre todo cuando analizamos el último año. De todas formas, también hay distintas realidades en el interior, ¿no? En algunos casos te piden pesos, en otras dólares. Hoy se podría decir que son más las localidades en las que te piden pesos que en las que te piden dólares. Está más especificado. Más especificado. El interior. Puntualmente tenemos 11 plazas en los que nos piden, en algunos casos pesos y en otros casos dólares. Después tenemos 7 plazas en las que nos piden solamente pesos y 6 plazas en las que nos piden solamente dólares. O sea, en esas plazas que decís que dependiendo de la localización pueden llegar a pedir o dólares o pesos, en esas plazas que decís que alternativas. Claro, en realidad en esas 11. Claro, en esas 11 te piden, depende del el departamento que está ofertado a la venta, ¿no? En algunos casos te piden pesos y en otros dólares, no es que te piden pesos y dólares. Claro. Algunos te piden pesos y otros dólares. Y después tenés las localidades donde está prácticamente el mercado dolarizado o plazas donde tenés el mercado totalmente especificado. Ahora, este comportamiento de caída interanual con respecto a años anteriores, ¿cómo fue? ¿Había sufrido caídas otros años? No, veníamos teniendo desde hacía prácticamente 10 años incrementos en los precios. Esta caída se da en realidad por un cambio en la cotización del dólar. Es la primera caída interanual. Es la primera caída interanual que se ve, que se nota, se marca, pero más que nada por el cambio en la cotización del dólar, porque nosotros tenemos plazas, sobre todo las que se ofrecen en pesos, cuando uno lo mide en dólares se ve una marcada caída. Claro, tiene que ver con el tipo de cambio. Precios, por ejemplo, los valores más altos, Bariloche $1.600 el metro cuadrado para departamentos usados siempre, ¿no? Mar del Plata $1.410, Comodoro Rivadavia $1.385 o Mendoza $1.320. Tengamos en cuenta que la misma tipología en Buenos Aires tiene un valor metro cuadrado promedio de $1.880. O sea, fíjense que está muy cercano Bariloche, claro, con $1.600 de Buenos Aires con $1.880. Pero igualmente Buenos Aires seguiría siendo siempre la más cara. La más cara, sí. Y los precios más bajos, Jujuy $690. Catamarca $930 y Posadas $955 por metro cuadrado. Eso es para departamentos usados. Siempre usados y ubicados en el casco céntrico de la ciudad. Un promedio 2-3 ambientes, ¿no? Lo que hay en oferta en las principales ciudades del país. Claro. Y después yo les traje también un dato, una placa, hoy una comparación que hicimos la semana pasada en la que vemos qué es lo que está pasando con la cotización del oro y el real estate. Si nosotros comparamos un departamento usado promedio en la ciudad de Buenos Aires, hoy está en el orden de los $1.880. El metro cuadrado es lo que comparábamos recién con el interior. Y la onza de oro está en $1.380, la onza. Yo acá traje una placa para que veamos en gris claro arriba y en verde para que podamos ver la evolución. Y fíjense que se movieron relativamente
al compás, fueron pasando los años y se fueron moviendo. Sobre todo en la última década, ¿no? Sobre todo en la última década, con cierta similitud, ¿no? Pero acá lo que me gustaría destacar, a pesar de las similitudes, es que hay algunas diferencias. Por ejemplo, obviamente, muchos van a decir que el oro es una inversión más líquida, pero el oro no nos genera renta. La gran diferencia que hay en esta curva, claro, es que la propiedad durante estos 35 años, si yo hubiera comprado un departamento en el año 1977, percibía alquileres durante 35 años prácticamente. Sin embargo, el oro no me generó rentabilidad. Claro, bueno, ese es un dato que habla a favor de la inversión inmobiliaria, ¿no? O sea, es digamos, el capital que se va apreciando más la renta que se obtiene. Más la renta. Si yo hubiera ahorrado la renta que percibo por alquileres durante estos 30 años, 30 y pico de años, podría haber comprado 2 departamentos más. Ah, bien, qué dato. Sí. Por eso, siempre el largo plazo hace quedar bien parado al real estate. Qué dato. Bueno, y después nos tenés que contar algo de Brasil. Estuviste en un congreso en Brasil. Bueno, sí. Brasil la verdad que está creciendo a un ritmo muy vertiginoso todo lo que tiene que ver con la construcción, sobre todo en las principales ciudades como San Pablo y obviamente también en parte de Río de Janeiro, y que todo está ligado con el fenómeno que tiene que ver con el Mundial, con las próximas Olimpiadas y demás. Pero también de lo que se habla muchísimo es del tema de la bolia, que dicen ellos, o sea, que es la burbuja inmobiliaria, ¿no? Si no se está formando una burbuja de precios, porque la verdad que hay precios que son, digamos, que uno lo ve y los compara con los de Buenos Aires y dice, realmente altísimos, ¿no? La media nacional está en el orden de los $3.000. La media de una vivienda. Por ejemplo, en San Pablo el promedio es de 3.200. O sea, el promedio. El barrio más caro de San Pablo está en el orden de los 5.600. Y ni que hablar de lo que es Río de Janeiro. Leblon en dólares, que es el barrio más caro de la ciudad carioca, casi los $10.000 el metro cuadrado. O sea, y prácticamente el doble que nuestros valores. El doble de la mejor localización de Buenos Aires, digamos. Claro. Por eso, sería Puerto pero Madero. El promedio también, claro. El promedio exactamente. Está prácticamente al doble que el promedio de la ciudad de Buenos Aires. Claro, por eso se está hablando de este tema de burbuja, ¿no? Básicamente. Bueno, y por último, Germán, contanos cómo los podemos contactar en Facebook. Bueno, pueden escribirnos, en Facebook nos pueden ubicar, tenemos una página de fanpage donde nos ubican escribiendo directamente en el buscador de Facebook Reporte Inmobiliario. Bárbaro. Y si no, también nos pueden escribir por mail a info@reporteinmobiliario.com. Genial. ¿Y el Twitter? @reporte_inmov. Perfecto. Como para finalizar, últimas novedades sobre el evento del 30 de septiembre. Sí, tenemos 2 invitados que confirmaron la semana pasada. Uno es Víctor Rothenstein, un personaje que es quien más conoce cómo posicionar una página web en lo que es todo el negocio virtual, ¿no? Víctor asesora a los mejores buscadores, a los buscadores de propiedades más reconocidos, en las páginas web inmobiliarias más reconocidas, y bueno, nos va a estar contando todos sus secretos en el evento del Conrad. Y también vamos a tener a gente que viene de Austria a contarnos qué es la realidad aumentada. Esto de lo que se escuchaba hablar últimamente, pero cómo aplicamos la realidad aumentada en el negocio inmobiliario. Perfecto. Muchísimas gracias, Germán. Buenas noches y nos despedimos, José. Bueno, y los esperamos como siempre el próximo lunes a las 24 por América 24.